Como ustedes saben, el tercer parcial son dos temas importantes, que es el aparato respiratorio y el aparato digestivo. ¿Por qué tocamos estos dos aparatos? Porque obviamente son bien importantes para lo que conlleva en lo que vamos a trabajar toda nuestra vida, ¿no? No básicamente es la boca, no se enfoquen en un paciente básicamente en la boca o en los dientes. Tenemos que ver varios parámetros. Si vamos a observar a un paciente de forma integral, vamos a poder captar varias patologías, ¿no? Incluso vamos a poder derivar a algunos especialistas para que nos vaya muy bien en nuestro tratamiento integral. ¿Cuál es el objetivo principal del aparato digestivo? Obviamente es el proporcionar al organismo nutrientes, vitaminas, minerales y líquidos de forma continua. ¿Cuál es el recorrido que hacen estos alimentos? Van de la boca al esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y así. ¿Por qué he puesto esta imagen? Porque quisiera que todos estuviésemos así. Pero ya después estamos comiendo tucumán, estamos en la verbena tomando té con té. Los agachaditos. ¿Cuáles son las funciones generales del aparato digestivo? Son 4. La propulsión y mezcla, la secreción de jugos digestivos, la digestión de alimentos y la absorción de estos alimentos. La propulsión y la mezcla se llevan en la boca y en el estómago. La secreción de jugos digestivos que van desde la boca, ¿no? Desde la boca por las glándulas salivales, y en el estómago donde se van a secretar jugos pancreáticos, jugos biliares. La digestión de alimentos que se hace en el estómago y en los intestinos, y la absorción de alimentos que se hace en el intestino delgado, en la mayoría o en el mayor porcentaje, y en un menor porcentaje en el intestino grueso. Secreción gastrointestinal y tipos anatómicos de glándulas. Tenemos 4, que son las glándulas mucosas unicelulares, las glándulas tubulares profundas, las glándulas en invaginaciones epiteliales y las glándulas complejas asociadas. De estas, las más importantes son las asociadas, porque van a conjuncionar a las glándulas salivales, a las glándulas pancreáticas y a las glándulas que se encuentran en el hígado, ¿no? ¿Cuál es su función principal? La de secretar sustancias que facilitan la digestión y participan en la emulsificación de alimentos. Luego tenemos las glándulas mucosas unicelulares, que están en casi todo el epitelio digestivo, las tubulares profundas, que están en el estómago y parte alta del duodeno, y las glándulas en invaginaciones epiteliales, que se encuentran en las depresiones de las mucosas. Estas también, si van a repasar la literatura, son bien citadas, porque en el intestino delgado se llaman criptas de Liverpool. Anatomía fisiológica del tubo digestivo. Tenemos 5 estructuras del tubo digestivo, hablando fisiológicamente, ¿no? Que es una estructura serosa, una capa muscular longitudinal, una capa muscular circular, una submucosa y una mucosa. Y tenemos 2 plexos importantes en el tubo digestivo, que son el plexo mioentérico y el plexo submucoso, que también se llama el de Meissner. El plexo submucoso, que se encuentra obviamente en la submucosa, regula la secreción glandular y el flujo sanguíneo local. Y el plexo mioentérico, que también se llama Werwacks, ubicado entre las capas musculares longitudinales y circulares. ¿Cuál es la función principal de este plexo? Que regula la motilidad del tubo digestivo. Mecanismos de estimulación de las glándulas digestivas. La presencia de alimentos obviamente va a provocar esta estimulación. La estimulación empieza cuando se secretan jugos digestivos en la región del tubo digestivo. ¿Cuáles son estos mecanismos de estimulación? Los táctiles, los químicos y la distensión de la pared. Táctiles, obviamente, cuando el alimento ingresa al intestino,
va a ser estimulado para secretar y empezar el peristaltismo, que es importante en la digestión. La irritación química, cuando nosotros introducimos a nuestro aparato digestivo elementos irritantes químicos, van a hacer que estos los rechacen. Y la distensión de la pared, ¿no? Esta estimulación, cuando ya siente que el aparato digestivo está lleno, hace que esto lo evite, ¿no? o que haga un reflujo, o que haga el reflejo del vómito. Ahora, la estimulación autónoma de la secreción está dado por la estimulación parasimpática y la simpática. No, la parasimpática aumenta la secreción glandular, actúa principalmente en el nervio vago. Y la estimulación simpática puede aumentar, ¿no? Las dos son básicamente importantes, y el aparato digestivo está dado por estos dos tipos de estimulación autónoma. El control hormonal de la secreción glandular, ¿no? Las hormonas principales son la gastrina, la secretina y la colecistostomía, o también llamada colecistoquinina, ¿no? Estas tres hormonas son principales en el aparato digestivo. La gastrina estimula la secreción del ácido gástrico, la secretina del tubo pancreático, y la colecistoquinina provoca contracción de la vesícula biliar, estimula la salida de las enzimas pancreáticas. Aquí vamos a ver más desarrollado. La gastrina estimula la secreción del ácido clorhídrico, la pepsina y el factor intrínseco en el estómago. Está producida por las células G. Su liberación se activa por el nervio vago, por la acetilcolina. Es una hormona muy potente, 1500 veces más que la histamina. La secretina está estimulada por la secreción de agua y de carbonato en el páncreas, producida por las células S, a diferencia de la gastrina. Y la colecistocinina, o también llamada pancreatinina, aquí tenemos la abreviación de la colecistoquinina, que tiene sus tres nombres, que estimula la contracción de la vesícula biliar y la liberación de no se olviden que estas tres hormonas son las principales para la secreción glandular en el aparato digestivo: gastrina, secretina y colecistocinina. ¿Cuáles son los mecanismos básicos de la secreción por las células glandulares? El ingreso de nutrientes, síntesis de sustancias y luego la producción de energía. Las células glandulares siguen ciertos procesos para producir y liberar sustancias orgánicas, ¿no? La primera es el ingreso de los nutrientes. Los nutrientes son necesarios para formar las secreciones que llegan a las células desde los capilares sanguíneos, mediante difusión o transporte activo. La síntesis de sustancias, ¿no? Esta energía dada por el ATP se usa junto con otros compuestos para crear las sustancias orgánicas que luego serán secretadas. La producción del ATP, gracias a las mitocondrias ubicadas en la base de la célula, genera energía en forma de ATP, que es vital para los procesos celulares. Secreción de agua y electrolitos. Las glándulas necesitan expulsar agua y sales. Esto ocurre gracias a la estimulación nerviosa y a la acción de otros iones. Obviamente, a la estimulación nerviosa, el sistema nervioso activa una zona, ¿no?, de la membrana celular, provocando que entren iones de cloro al interior de la célula mediante transporte activo. Y la atracción de otros iones en el interior de la célula donde se vuelve negativo, atrayendo iones positivos y permitiendo que estos crucen la membrana. Ahora pasamos a un punto muy importante, que es la boca, ¿no? En la boca comienza todo lo que es el proceso digestivo. Es por eso que nosotros vamos a ser profesionales importantes, no solamente reemplazando bien, tenemos que ver varios aspectos como la articulación temporomandibular, los músculos unificadores, las glándulas salivales, que luego vamos a entrar ya en el cuarto parcial, que es mucho más objetivo hacia nuestra profesión.
Entonces los alimentos se mezclan en la boca con la saliva, que es un ruido bien importante en la palabra que facilita la lubricación y la preparación para el paso hacia el esófago. La saliva es producida, como ya saben, en el vaso de la anatomía por las glándulas salivales que están ubicadas de forma simétrica, que son la parótida, las submaxilares y los submaxilares. Cada una tiene una inervación parasimpática específica, un tipo de saliva que produce un porcentaje de participación en la secreción total. Este parámetro es muy importante. Se secreta más o menos 1 litro de saliva al día, con un pH entre 6 a 7, que es un promedio, ¿no?, del pH en la saliva para iniciar la digestión. Y hay dos tipos principales de saliva, que son la serosa y la mucosa. La serosa, que tiene tialina, que inicia la digestión de almidones, y la mucosa, que contiene mucina, que lubrica los alimentos para facilitar su paso. ¿Qué es lo más importante en esta diapositiva? El pH de la saliva, ¿no? Si tenemos un pH muy ácido, vamos a tener problemas en los dientes, y eso también es bien importante identificarlo, ya que si tenemos un pH muy ácido, vamos a tener problemas dentales como erosiones o descalcificaciones. ¿Cómo notamos esto en los pacientes? Vamos a ver dientes muy blanquecinos, ¿no?, que se tornan lechosos, y el esmalte es muy poroso. Cuando nosotros hacemos un sondeo, el esmalte se va desmoronando. Y al contrario, cuando tenemos un pH muy básico, vamos a tener la acumulación de mucha placa bacteriana. Entonces es bien importante saber qué tipo de saliva también tenemos en la boca de nuestro paciente. Funciones de la saliva son 7 básicamente, ¿no? La primera, facilita la deglución de los alimentos. La segunda, disuelve las moléculas que activan los receptores del gusto. La tercera, mantiene la humedad de la boca y sus tejidos. La cuarta, ayuda al movimiento de la lengua y labios, favoreciendo el lenguaje. 5, limpia la boca y los dientes. 6, tiene un efecto antibacteriano. 7, su presencia o ausencia influye directamente en la aparición de cálculos. ¿No? Tenemos muchos pacientes que van a venir a la consulta, donde van a ver que tienen poca saliva, ¿no?, que tienen serostomía. Mayormente les pasa a los pacientes diabéticos. Van a ver que sus encías están inflamadas, o también que van a tener problemas en el esmalte y tienen una halitosis muy fuerte. La secreción basal de saliva en reposo se produce alrededor de 0,5 ml de saliva por minuto del tipo mucoso. La secreción es continua durante el día y disminuye por la noche. Está controlada por reflejos del bulbo raquídeo activados por estímulos gustativos y activos, sin intervención de la corteza cerebral. Función de la saliva para la higiene bucal. Son 3, que es la limpieza mecánica, ¿no?, porque el flujo salivar arrastra bacterias y estos también beneficios. Acción antimicrobiana, contiene el ion tiosinato y lisozima, que destruyen bacterias y dificultan su reproducción, y la presencia de anticuerpos que combaten las bacterias de la caries. Cuando hay poca saliva, como les iba explicando anteriormente, la boca se vuelve más vulnerable a infecciones, úlceras y deterioro dental. Alteraciones en la secreción de la saliva. La producción puede alterarse tanto en exceso como en deficiencia, ¿no?, y estas pueden ser la serostomía, ¿no?, o también llamada acialía, que es la poca o nula producción de saliva, que podemos ver en algunos procesos patológicos. La cialorrea o hipercialía, producción excesiva, y los cialolitos, ¿no?, que son cálculos que se construyen en los conductos salivales. La regulación de la secreción salival, ¿no?, dada por glándulas salivales, que son controladas por señales nerviosas parasimpáticas activadas por estímulos de sabor o tacto en la boca.
El sabor ácido es el que más estimula la secreción salival, aumentando el flujo hasta 5-8 ml por minuto, lo que representa de 8 veces más que el vino basal. Los estímulos táctiles suaves aumentan la salivación, los objetos ásperos la reducen. Efectos químicos, el gusto y el olfato. El gusto y el olfato nos ayudan a distinguir alimentos nutritivos de los tóxicos y desagradables, y el olfato nos permite identificar olores únicos. Entonces, el gusto y el olfato trabajan de forma secuencial. El gusto se basa en los botones gustativos de la boca, pero el olfato también influye. Si nosotros al momento de alimentarnos vamos a sentir un sabor agradable, obviamente el gusto también va a ser estimulado. Además, percibimos la textura y el efecto de sustancias como la pimienta, el comino, no sé, el ajo. El gusto nos guía para elegir los alimentos. Secreciones primarias del gusto. El sabor agrio, que es provocado por los ácidos. ¿Qué quiere decir? La mayor acidez es mayor o es más intensa la sensación. El salado lo generan obviamente las sales, las fracciones de sodio. El sabor dulce no depende de una sola sustancia, no lo causan ni azúcares, alcoholes, aldehídos y ácidos. El sabor amargo es producido por sustancias orgánicas o alcaloides, actúa como mecanismo de defensa y nos advierte de posibles toxinas. Aquí podemos ver en este gráfico dónde están estimulados mayormente estos sabores. El sabor salado estimulado en la parte lateral cerca a la punta de la lengua, el sabor dulce en la punta de la lengua, el ácido que está plenamente en la parte lateral y el amargo que está en la base de la lengua. El umbral del sabor, ¿no? Cada sabor necesita una concentración mínima para ser detectado. Si vemos en esta diapositiva, los que son más perceptibles son el ácido, que es 0.0009 moles, el ácido clorhídrico, y el amargo, que es mucho más perceptible, 0.00. Entonces, el sabor amargo tiene un umbral más bajo, indicando su función de alarma frente a la ceguera del gusto. Hay algunas personas que no detectan los sabores realmente derivados de la biourea. Se usa la feniltiocarbamida para identificar esta condición. Afecta un 15 a 30% de la población, evidenciando una variación genética en la percepción del gusto. Localización de las yemas gustativas. Las yemas gustativas están alojadas en las papilas gustativas, son sensores. Aquí tenemos unas yemas gustativas que están alojadas en esas papilas gustativas. Tenemos las papilas circunvaladas, que contienen la mayor parte de las yemas gustativas, están en forma de V al fondo de la lengua, las circunvaladas. Las papilas puntiformes, ubicadas en la parte anterior y plana de la lengua, moderada de yemas gustativas. La distribución de los sabores ya vimos: el dulce en la punta de la lengua, el salado en la punta y bordes anteriores, el agrio en las laterales y
La secreción esofágica tiene una función importante. Es mucosa y sirve para lubricar y facilitar la reducción. Las glándulas del esófago pueden ser sencillas o compuestas. Estas tienen la acción de secretar moho que protege la mucosa de lesiones y neutraliza el reflujo de tubo gástrico, especialmente en la unión esofágica gástrica. Pese a esta protección, pueden aparecer úlceras péptidas en el extremo inferior. ¿Por qué aparecen estas úlceras? Obviamente porque las personas, los pacientes, abusan de los alimentos picantes, ¿no? O de los alimentos irritantes o los alimentos que tienen mucho químico. A pesar de eso, esta función de la secreción mucosa esofágica es bien importante, pero cuando es exagerada es vencida y se van formando eso. Secreción de pleja experimental, ¿no? Pablo colocaba una carne cerca del hocico de un perro, lo que provocaba salivación natural. Y cada vez que ofrecía la carne hacía sonar una campana justo antes, con el tiempo el perro salivaba solo con el sonido, aunque no hubiera carne. Este es un experimento de la secreción de pleja experimental. Yo pienso que eso ha pasado todo, ¿no? Vamos a veces a almorzar y hay alguien que se ha pedido un plato más rico y alguien que ha preparado un plato nada que ver, empezamos a salivar. Entonces, eso demuestra cómo la secreción salival puede ser condicionada por estímulos. Vamos a quedar en esta parte. Nos falta ya 2 clases solamente, así que les pido que vengan. Como les dije anteriormente, el examen, el tercer parcial, está programado para el 12 de la